Desde la Revolución de Mayo en 1810, pasando por el 17 de octubre de 1945, las rondas de las madres, el retorno de la democracia en 1983, al estallido de 2001, la historia de la Plaza de Mayo cuenta nuestra historia. Un día como cualquier otro, como hoy mismo, por ejemplo, una flota de aviones cargados con bombas se dirigía al centro de la capital federal con el objetivo de asesinar al presidente de la nación. Terminar con su vida era terminar con su gobierno, y terminar con su gobierno, terminar con sus obras. Cada bomba que cayó aquel día fue una bomba contra el estatuto del peón rural, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la nacionalización del comercio exterior, los derechos del trabajador, los planes quinquenales con préstamos hipotecarios y casas para todos, la ley de voto femenino, la nacionalización de los ferrocarriles, la nueva constitución, la prohibición de las diferencias raciales, la creación de aerolíneas argentinas, el crecimiento histórico de la educación, la proliferación de la industria nacional en todo el país. Lo que se bombardeó aquel día fue la felicidad del pueblo. La respuesta del gobierno fue contundente y los golpistas se rindieron, dejando más de 300 muertos y 1.200 heridos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecer. El 16 de junio es un día bisagra en la historia argentina. Hay 3 sucesos ese día que lo van a marcar y van a marcar las siguientes, inclusive hasta décadas de nuestra historia. El primero es la noticia de que Perón es excomulgado. El segundo hecho va a ser el bombardeo, los bombardeos a la plaza, porque son 3 bombardeos diferentes. Y el tercer hecho de este día 16 de junio va a ser la quema e incendio de iglesias del centro de la ciudad de Buenos Aires. El clima que se vivía era de una fuerte división social, política, un clima de violencia, un clima de fuertes desencuentros. Algunos hechos podrían aventurar los desencadenantes del 16 de junio. Uno de los detonantes del conflicto entre el gobierno peronista y la jerarquía eclesiástica es la creación, en 1954, del Partido Demócrata Cristiano, en el marco de una decisión del Vaticano de crear partidos católicos de centro-derecha en su ofensiva de posguerra para frenar el creciente avance de los partidos socialdemócratas y comunistas. Perón cree que su partido es democrático y cristiano y considera una afrenta esta decisión. A partir de entonces, el gobierno pasa a la ofensiva con la sanción de leyes a las que la Iglesia se había opuesto históricamente, como la equiparación legal de los hijos naturales, la ley de divorcio, la ley de profilaxis y el proyecto de separación de la Iglesia del Estado, con su correlato de quita de financiamiento de la corporación eclesiástica y su pérdida de peso político. Perón, por supuesto, estaba fastidiado, porque el Partido Demócrata Cristiano tenía la función en Europa de expresar los valores de la Iglesia en la confrontación con los partidos comunistas fortalecidos en la posguerra. En Italia, en Holanda, en Alemania. En la Argentina, digamos, Perón decía, pero bueno, el partido que representa estos valores en Argentina somos nosotros, que vienen a fastidiar con esto.
El 9 de junio de 1955, los golpistas hacen la primera manifestación pública en ocasión de la procesión de Corpus Christi, oficiada por el vicario Manuel Tato y el sacerdote Ramón Novoa. Ateos confesos marchan con banderas argentinas junto a los curas y la convocatoria es masiva. Finalmente fue una movilización muy masiva, se habla de 250.000 personas en la calle, y también lo que aparece ahí como algo que empaña esos acontecimientos son la presencia de la bandera vaticana subida al pabellón, una bandera argentina quemada, que después se sospecha si había sido armado o no, pero de todos modos fue lo que los hechos fueron mostrando. Y entonces la tensión con la Iglesia aparece cada vez más crispada, con la Iglesia y con los sectores políticos que la apoyaban como vehículo de un descontento social, ¿no? En esa marcha aparecían grupos políticos de distintos signos, radicales, comunistas. Es una expresión rara donde el liberalismo se hace religioso para poder expresarse, solo que en este caso enmascarado bajo la presencia religiosa. Se produce un hecho que va a ser muy significativo, que es la quema de la bandera. La quema de la bandera, ambos sectores se la van a endilgar. Esto generó un clima de fuerte tensión y de fuertes acusaciones mutuas de quienes habían sido los que habían estado detrás de todo esto. El hecho es que a los pocos días se intenta hacer un desfile de aviación para desagraviar la quema de la bandera. Termina organizando la Marina un golpe militar. Salen 3 aviones, vienen a la Plaza de Mayo, 12:40 del mediodía, de un día de semana, la gente haciendo cosas de diverso tipo en el centro de la ciudad. Estos bombardeos tenían 2 objetivos: destruir la Casa Rosada y matar a Perón. Los objetivos eran bien claros. Terminan bombardeando la plaza, pero bombardeando también 3 transportes públicos. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Ese mismo día, a la noche, después de un discurso de Perón, la reacción fue la quema de iglesias. Se incendiaron las principales iglesias que están en la zona del centro de la ciudad de Buenos Aires. A las 20:30 en Buenos Aires, grupos de peronistas atacan y queman los templos de San Francisco, San Nicolás de Bari, San Miguel Arcángel, La Piedad, La Merced, San Ignacio y parte de la curia metropolitana. La jerarquía eclesiástica acusa al gobierno de pasividad y le atribuye a la quema de los templos la misma gravedad que los bombardeos y su saldo de centenares de víctimas fatales. Ahora, evidentemente había un clima de confrontación muy grande por el cual sectores importantes de la sociedad, digamos, asumían como propia esa actividad, cosa que hoy resulta inimaginable, pero que en el clima de entonces era comprensible, sobre todo porque, digamos, la participación eclesiástica en el bombardeo estaba fuera de toda duda, y ellos mismos la habían hecho explícita con el Cristo Vence pintado en las alas de los aviones que bombardeaban la ciudad. Bueno, evidentemente para la concepción eclesiástica, destruir los templos de material es más grave que destruir los templos humanos. Es parte de la doctrina católica que cada ser viviente es un templo humano. Obviamente para la conducción eclesiástica el incendio de las iglesias fue un crimen mucho más grave que el bombardeo donde murieron 300 seres humanos. De hecho, hasta el día de hoy, que han transcurrido ya 58 años, no ha habido una reflexión autocrítica de la iglesia por ese bombardeo. No hay un documento eclesiástico que yo haya visto donde condene ese crimen, que es un grave crimen. Y estos sucesos han pasado en la historia argentina en una espiral de violencia que, digamos, en este momento eclosiona, pero que en las siguientes décadas va a seguir operando y funcionando hasta terminar, digamos, en lo que fue la dictadura de 1976, como un hecho ya concatenado de actos de violencia política extremos en la historia argentina. Varios de sus responsables serían parte de la dictadura que 2 décadas más tarde metería a nuestro país en su etapa más sangrienta. Mientras tanto, forzaban la proscripción del peronismo y a fuerza de fusilamientos permitían que el Fondo Monetario Internacional desembarcara en Argentina y comenzara a decidir sobre nuestras cuentas. El triunfo del pueblo que nombraba a aquel presidente, que había sido elegido 2 veces por el voto popular,
o derrocado a bombazos existirá entonces si empezamos por recordar que todo esto sucedió en nuestro país y que no debe volver a suceder. Esta frase ya la conocemos bastante. Nunca más.